Buenos días, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Así dice esta lectura. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Querida comunidad, esta es palabra de Dios. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Quiero comenzar contando una pequeña experiencia que creo que puede introducir bien el tema que vamos a estar viendo en esta mañana. No sé si a ustedes les pasó, pero ¿recuerdan cuando eran pequeños, cuando eran chiquititos, cuando iban a algún carrete o alguna junta social o algún malón para los más longevos? Acá todos están incluidos en esta experiencia. Y necesitaban el permiso de sus padres para poder asistir a esta fiesta, a este encuentro social. Y nosotros, para intentar convencer a nuestros padres, le decíamos: pero papá, pues, si van todos mis amigos, ¿cómo yo no voy a poder ir? Y la verdad que esa era la peor manera de intentar convencer a nuestros padres. No sé ustedes, pero en mi caso, mi papá siempre tenía la vieja confiable. Tenía esa frasecita que hasta el día de hoy recuerdo. Mi papá decía: o sea que si todos tus amigos se tiran de un puente de cabeza, ¿vos también te vas a tirar? Y con eso quedaba frito. ¿Qué más le respondo con eso? ¿Cómo me defiendo frente a esa frase? ¿Quién escuchó eso cuando pequeño? Ah, ya, yo pensé que usted lo había inventado, papito. No lo inventó usted. Lo que mi padre esperaba de mí era que yo cuestionara la idea de querer hacer lo que otros hacen. Solo por el hecho de que otros están haciendo algo no significa que yo también tenga que hacerlo. De pequeño mi papá me enseñó la importancia de tomar decisiones racionales y también basada en un juicio propio, en lugar de seguir la corriente de la multitud. Yo sé que nuestros padres siempre van a querer lo mejor para nosotros, van a querer transmitirnos valores, van a querer transmitirnos ciertas conductas, porque quiere que de alguna manera seamos distintos, seamos diferentes a aquellos que quizás estén haciendo cosas indebidas o estén teniendo malas prácticas, y que de alguna forma seamos capaces de resistir las presiones externas. A veces se equivocan, pero sabemos que del fondo siempre van a querer lo mejor para nosotros. Aquellos que son padres, yo sé que lo pueden sentir. Yo aún no lo soy, pero estoy seguro que los que son padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Pero tenemos un Padre que no se equivoca. Tenemos un Padre que trasciende. Tenemos un Padre celestial cuya sabiduría es inefable y su deseo es que también sus hijos vivan bajo una ética totalmente distinta a la de este mundo. Él anhela que lo conozcamos profundamente, para que de esa manera podamos vivir como hijos suyos. Este Padre Celestial ha cautivado nuestros corazones, ¿cierto? Nos ha cautivado.
y nos ha otorgado distintos beneficios que son aquellos que ya vimos en la primera parte de la carta de Pedro. Entonces, si se fijan, aquellos que puedan estar teniendo su Biblia abierta o su dispositivo para estar viendo este pasaje, si se fijan en el versículo 13, es una especie de puente que conecta lo que Dios hizo por nosotros y también con lo que nosotros debemos ser en respuesta de lo que Dios hizo por nosotros, ¿cierto? El Señor hizo algo, nos otorgó beneficios y nosotros ahora somos distintos. Por lo tanto, debemos tener una conducta distinta a la que antes manejábamos. En los versículos 1 y 2 vemos que Dios Padre escoge a su pueblo, vemos también que Jesucristo derrama su sangre y vemos que el Espíritu Santo los santifica. Entonces Dios Padre escoge, Jesucristo derrama su sangre y el Espíritu Santo santifica. Es en ese momento donde las tres personas de la Trinidad están participando en la redención del pecador. Eso lo vemos en los versículos 1 y 2 de la primera carta de Pedro. Y luego en los versículos 3 al 12, Pedro recuerda lo que Dios hizo por su pueblo. ¿Qué fue lo que Dios hizo por su pueblo? Eso fue lo que vimos la semana pasada y Martín muy bien lo explicó. Los hizo renacer en Cristo y les dio una esperanza viva. Esos son los grandes beneficios, un pequeño resumen de lo que Dios hizo por nosotros. Y luego ahora, en los versículos del 13 al 21, Pedro nos indica la manera en que el creyente debe vivir y la manera en que el creyente debe responder a esta buena noticia que hemos recibido. Y la manera en que el creyente responde es siendo santo. La manera en que el creyente responde a estos beneficios es siendo santo. Si han nacido de nuevo y recibido esperanza en Cristo, entonces pueden vivir de una manera completamente distinta. Porque el Evangelio, la buena noticia, produce cambios. La buena noticia del Evangelio produce cambios. ¿Creen en eso, no? ¿Creen que el Evangelio transforma vidas? Amén. ¿Quién de aquí es santo? Levante la mano, ¿dónde están los santos de San Pedro? ¿Hay santos acá? Bien, sí. Ya, claro, amados. La palabra santo o la palabra santidad significa diferente o separado. Eso es lo que significa de forma literal. Pero en este contexto vamos a entender por santidad como un encuentro con Dios que da como resultado un estilo de vida diferente. Santidad es un encuentro con Dios que da como resultado un estilo de vida diferente. Por lo tanto, la santidad es más que una actividad de separación, que es la palabra literal de santidad. Es más que una separación que se realiza una sola vez, sino que santidad es un estilo de vida distinto al que hemos llevado. Y este pasaje nos va a entregar dos grandes respuestas para poder saber cómo ser santos mientras esperamos en Jesucristo. Vamos a ver que la forma de responder es viviendo como hijos obedientes y viviendo con temor reverente. Quisiera orar bien cortito para que el Señor toque nuestros corazones y nos dé entendimiento y nos transforme, porque el Evangelio transforma vidas. Padre Santo, Padre bueno, bendecimos tu nombre. Y en esta mañana te pedimos que puedas hablar fuertemente a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo y por la obra de Jesucristo. Amén. Bien, primer punto. Vivamos como hijos obedientes, versículos del 13 al 16. Entonces, la idea es la siguiente. Ya que ustedes han nacido de nuevo y han recibido esperanza en Cristo, entonces vivan de una manera distinta mientras esperan a Jesucristo. Ese es el principio. Por eso Pedro inicia esta sección en el versículo 13 con un por lo tanto, que es lo que conecta los beneficios, la bendición, con nuestra manera de ser en esta nueva realidad. Y presenta tres imperativos, que son estos mandatos. Les dice que preparen su mente para la acción, les dice que sean sobrios y que pongan toda su esperanza en la gracia que han recibido.
Preparen sus mentes, sean sobrios y pongan su esperanza en la gracia que han recibido. ¿Qué significa o qué quiere decir Pedro con estos tres imperativos? Que nada obstruya tu mente cuando actúas. Que nada obstruya tu mente cuando actúas. Hay cosas en la mente que interrumpen de alguna manera el desempeño del creyente y deben ser afirmadas por el Evangelio. Acá podemos pensar en temores, podemos pensar en inseguridades, incluso en conductas que se han normalizado en la cultura y que nosotros las adoptamos. Y pone de alguna manera en jaque lo que el Evangelio nos dice. Entonces, hay cosas que deben ser afirmadas por el Evangelio. Segundo, actúa con autodominio. Acá, cuando hablamos de autodominio, no es que solo le habla al borracho. No le habla solamente al borracho, a aquel que pierde sus sentidos y se deja llevar por el alcohol. No solamente se dirige a esa situación, sino que también se dirige a aquellos que no controlan sus emociones, a aquellos que no controlan su corazón, lo que sienten. También se refieren a ellos cuando habla de sed sobrios, sean sobrios. Y también les dice que tu esperanza permanezca intacta en la gracia que han recibido. La esperanza a la cual Pedro se refiere es esa gracia que se les dará cuando Cristo regrese a buscar a su pueblo. A esa gracia se refiere, que son todos los beneficios que vimos la semana pasada. Este banquete, esta mesa grande, ¿cierto? Todos esos beneficios que hemos recibido serán efectivas cuando Cristo regrese por segunda vez. Regrese por su pueblo. Pedro sabe perfectamente que todo ha sido afectado por el pecado. Y en medio de un mundo que se levanta una y otra vez frente a este Dios santo, Pedro advierte a los creyentes en los siguientes 3 versículos que no se conformen a este mundo y los anima a vivir distintos en santidad. Y entrega una advertencia, una exhortación y una confirmación. ¿Cuál es la advertencia que entrega Pedro? Nos dice, como hijos de Dios, no se amolden a los malos deseos. Como hijos de Dios, no se amolden a los malos deseos. Si ustedes se dan cuenta, nuestros corazones son súper fáciles de ser seducidos. Y Pedro dice que actuar pensando con el corazón es un acto de ignorancia. Actuar con el corazón es un acto de necedad, como los que no conocen a Dios. El que no conoce a Dios actúa y piensa con el corazón y toma decisiones pensando en el corazón. ¿Cuál es la exhortación que Pedro nos dice? Así como es santo aquel que lo llamó, sean santos en todo lo que hagan. Que toda su vida refleje la santidad, esta nueva identidad que han recibido. Cuando Pedro dice esto, dice estas palabras, está esperando que los creyentes sean imitadores de Dios, que imitemos a Dios. ¿De qué manera? En el Sermón del Monte, Jesús presenta un mandamiento muy similar a este. Dice, por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y luego en Lucas, capítulo 6, les dice, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. Si se dan cuenta, Pedro apela a la más alta autoridad y busca que seamos, como dice el dicho, de tal palo de la astilla. ¿Cierto? De tal palo a tal astilla, como es nuestro Padre. Y tercero, la confirmación. ¿Cómo confirma estas palabras Pedro? ¿Cuál es su fundamento? ¿En qué se basa? Él como judío, ¿en qué está pensando? Dice, sean santos porque yo soy santo. Y acá vemos que, ya que todo gira en torno a la santidad, vemos que la santidad es el aspecto que más le importa al Señor de nuestras vidas. Es el aspecto que al Señor más le importa de nuestras vidas. Y este aspecto se refleja en el libro del Levítico. El libro del Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento, es un libro que entrega instrucciones a su pueblo para que vivan de una forma distinta a cómo vive el mundo o cómo viven los pueblos vecinos, que adoraban a otros dioses y tenían conductas paganas. En Levítico capítulo 11 dice el Señor,
porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. Porque yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto, para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Entonces yo te pregunto, ¿de qué te rescató el Señor? ¿Cuál vendría siendo ese Egipto en el lenguaje canuto que todos conocemos? ¿Cuál sería ese Egipto del cual te rescató el Señor? Sean santos porque yo soy santo. Él es distinto, nuestro Padre es distinto. Por lo tanto, su pueblo también debe ser distinto. Vivamos como hijos obedientes, vivamos como santos, en la forma en que Pedro nos alienta. Y segundo punto, viviendo con temor reverente. Viviendo con temor reverente. En el versículo 17, Pedro recuerda que Dios es Padre, ¿cierto? Nuestro Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro juez. Y su propósito es que el creyente viva en santidad en medio de este mundo. En medio de este mundo, Pedro quiere que vivamos en santidad. Por eso les dice, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Nosotros sabemos perfectamente que nuestra relación con Dios, la relación de los hijos de Dios con su Padre, no se basa en el miedo. Y a menudo hemos escuchado que la actitud del creyente hacia Dios debe ser de respeto, de reverencia, de sobrecogimiento y no de temor. No sé si han escuchado ese dicho. Y la pregunta que algunos se plantean es, ¿cómo podría un Dios bueno y de amor causar temor? ¿Han escuchado esa pregunta o se la han preguntado? ¿Cómo un Dios bueno que ama tanto puede causar temor? Cuando en los salmos vemos, o a lo largo de la Escritura, vemos que describen a Dios como formidable. Lo que en realidad dice esa palabra es que Dios es temido, que Dios es temible. ¿Por qué Dios va a ser temido? ¿O por qué Dios va a ser temible? El temor a Dios es uno de los aspectos de la santidad de Dios. Y ese aspecto de la santidad de Dios nos ayuda a conducir nuestras vidas a la obediencia. Y por eso es muy necesario conocerlo. Porque si se pierde el temor a Dios, también se pierde el temor al pecado. Piensen en un cohete que va en dirección al sol, ¿ya? El sol representa de alguna forma la santidad de Dios, con todo lo que el sol contiene, ¿cierto? Estas ráfagas de fuego y todo lo que expulsa. Imaginen que ese cohete que representa nuestro pecado, a medida que se va acercando el sol, de alguna forma se va desintegrando. Poco a poco se va desintegrando este cohete. Es por eso que Isaías, en capítulo 6, cuando tiene esta visión, cuando ve a este Dios que es 3 veces santo y ve que los querubines le cantan santo, santo, santo. ¿Qué dice Isaías? Dice, ay de mí que soy hombre muerto. Ay de mí que soy hombre muerto. De esa forma debemos pensarlo. El cohete se desintegra por sí solo, porque la santidad de Dios es tan inmensa, tan grande, que nuestro pecado se va desintegrando. Nosotros nos vamos desintegrando y sentimos que estamos muertos frente a esa santidad. En eso se grafica el temor a Dios. En eso se grafica. Él es inmensamente santo y nosotros muy pecadores. Pero el Señor nos ha redimido. El Señor nos redimió. Y ese es el primer de los cuatro indicativos que vamos a ver ahora en esta segunda sección. Hasta aquí llegaron los imperativos, que son nuestro deber frente a Dios, y ahora vienen los indicativos, que de alguna forma vienen a indicarnos por qué debemos obedecer, y nos muestra la base de la santidad. Ahora vamos a ver 4 puntos sobre la base de la santidad. Primer indicativo, hemos sido redimidos. Versículo 18, versículo 17. Pedro evalúa el costo de la redención con cosas creadas, como la plata, como el oro, y a pesar de que estos materiales son menos perecederos o los menos perecederos que conocemos, se empañan, se corroen, pierden valor y sufren deterioro. Estos materiales, o cualquiera del cual ustedes pueden pensar que tienen valor, el dólar, no sé, el Bitcoin,
cualquier tipo de material o algo que pueda ser comprado, nada de esto, ninguno de estos materiales puede redimirnos. No existe nada en la tierra que sirva como medio de pago para redimir nuestras vidas. Solo Jesucristo y su sangre preciosa. Solo Jesucristo y su sangre preciosa puede redimirnos. Y lo hizo. Él nos compró, derramando su sangre en la cruz. Y nos compró para que dejáramos atrás una vida carente de propósito. El Señor nos rescató para que dejáramos atrás una vida carente de propósito. Segundo indicativo, Jesucristo fue revelado. Jesucristo fue revelado. En el versículo 20 vemos que Jesucristo fue escogido desde antes de la creación del mundo, es decir, fue escogido desde la eternidad y fue manifestado en tiempo, ¿cierto? Fue manifestado en un año en particular. Pedro no solamente tiene en mente los días de la vida de Jesús aquí en la tierra, sino que también tiene en mente todo el periodo desde el nacimiento hasta su regreso. Todo ese periodo es los últimos tiempos. Todo ese periodo, desde que Jesús pisó esta tierra hasta cuando regrese por su pueblo, todo ese periodo son los últimos tiempos, hasta que este mundo llegue a su fin. Y tercer indicativo, resucitado. Jesús ha resucitado, versículo 21. Mediante Jesucristo, los creyentes pueden llegar a conocer a Dios Padre. Y creemos en Dios Padre porque Dios lo resucitó. Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos y lo glorificó. ¿Para qué lo glorificó? Para que el creyente pueda poner toda su fe y su confianza en Cristo. Esa victoria es la que asujeta y afirma nuestra mente, nuestra fe. En eso debemos confiar. Y acá, para terminar esta sección, quiero citar al apóstol Pablo, cuando dice: si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Nuestra fe se centra en la resurrección de Cristo entre los muertos. Esa es nuestra esperanza y en eso creemos. La fe y la esperanza están íntimamente vinculadas y esa esperanza es la que sostiene al creyente para poder tener una conducta distinta. Bien, ¿cómo ser santos mientras esperamos a Jesucristo? Esa es la gran respuesta que he querido plantear. ¿Cómo podemos ser santos mientras esperamos a Jesucristo? ¿Cómo tener vidas totalmente distintas en medio de un mundo que rechaza a Dios o que se burla de ti también al creer en Dios? ¿Cómo sobrevivir a eso? Primero, cuidemos nuestros ojos, lo que vemos, lo que leemos, lo que deseamos. Cuidemos lo que leemos, lo que vemos, lo que deseamos. Sospechemos de nuestro corazón y confrontemos lo que estamos sintiendo. Confrontemos nuestras vidas con la palabra de Dios. Confrontemos nuestras vidas con la palabra de Dios. El Hijo de Dios no vive de acuerdo a los deseos de su propio corazón. El Hijo de Dios no vive de acuerdo a los deseos de su propio corazón. Vivamos también con temor reverente. Recuerda que nuestro Dios es Padre y es juez. Nuestro Dios es Padre y juez. Y va a juzgar a todo el mundo por igual. Al creyente y al no creyente. Los va a juzgar por igual. No va a haber diferencia, no va a haber distinción en eso. Hasta aquí. ¿Hay algún otro santo en San Pedro que no haya levantado la mano al inicio? Ahora nadie levanta la mano. Ya no hay santos acá en San Pedro. Dios te amó, hermano. Dios te amó. Te redimió y no hubo ningún mérito de tu parte. Dios te amó, te redimió y no hubo ningún mérito de tu parte. Y Dios te escogió para que seas distinto. Dios te escogió para que tú seas santo, para que vivas una vida en santidad. Para el creyente, la santidad no termina con el perdón y la limpieza de pecado, sino que comienza con una vida activa en oposición al pecado. Esa es la vida del creyente, una vida activa en oposición al pecado. Y el llamamiento de Dios a nuestras vidas de santidad es un llamamiento absoluto. Dios quiere tu mente,
quiere tu sexualidad, quiere tu profesión. El llamamiento de Dios a la santidad es integral. Abandonemos la ética de este mundo y adoptemos la ética de Dios. ¿De qué forma? Si Cristo fue contracultural en su época y nos liberó para eso, nosotros también podemos ser contraculturales por amor a Dios, para darle la gloria a Dios. ¿Te sientes distinto a este mundo? ¿Te sientes extraño? ¿Te sientes diferente? ¿Tu forma de pensar o tu forma de actuar es distinta al de tu compañero o al de tu familiar o amigo que no cree? ¿Es distinto? ¿Hay alguna diferencia o no hay diferencia? El Evangelio cambia vidas. El Evangelio cambia vidas. El Evangelio transforma corazones. Algunos dicen, es que yo soy así, nadie me va a cambiar. Yo soy así, quéreme tal como soy. ¿Han escuchado esa frase? Yo soy así, nadie me va a cambiar. ¿Qué diremos nosotros frente a eso? Diremos que no. Diremos que eso es mentira. Porque el Señor tiene el poder para transformar tu vida. Y lo va a hacer porque te escogió. El Señor te ama tanto que te cambia. Así que no tengamos miedo a ser cambiados por el Señor. No nos creyamos esa mentira. O otro ejemplo, cuando a veces uno va a llenar algún formulario para recibir algún beneficio y te dicen, oye, pero no pongáis que ganar $1,5, ponte un palito, 900, para que te den el beneficio, ¿cierto? ¿Qué diremos nosotros frente a eso? Frente a esa actitud, frente a ese consejo. Diremos que no. Así es como actúa el mundo, abusando del sistema, manchando los papeles. Si tú crees en Jesucristo, entonces eres santo. Sé honesto, porque Dios proveerá. Oye, pero pide más licencia. Pide más licencia. Si estáis dentro del fuero. Es por tu bebé. Es por tu bebé. ¿Qué diremos frente a eso? También diremos que no. Así es como actúa el mundo, abusando del sistema. Sé honesta. Dios proveerá y Dios cuidará de tu bebé. O pensemos también en nuestros labios, en nuestra lengua. ¿Qué cosas salen de nuestra lengua? ¿Cómo es tu forma de hablar? Tus labios también tienen que ser santificados por el Señor. Tus labios también deben ser santificados por el Señor. Cuidemos nuestro lenguaje. Cuidemos nuestro lenguaje. ¿Se dan cuenta cómo de alguna forma la santidad impacta todo el área de nuestra vida? Impacta cada rincón y cada área de tu vida. Y Dios usa esa santidad para que también impacte la cultura de la sociedad, para que impacte a aquellos que no creen en Dios. Y por eso también a veces nos miran como bichos raros, porque el santo piensa y vive bajo una ética totalmente distinta a la lógica de este mundo. Ahora quiero que vayamos un poco más al corazón con algunas preguntas para reflexionar. Piensa en tu corazón. ¿De qué se alimenta tu mente? ¿Qué lees? ¿Qué miras? ¿Cuáles son las cosas que produce tu mente en la semana? ¿Qué cosas produce tu mente en la semana? ¿Qué cosas seducen tu corazón? ¿Cuáles son las cosas en que tu corazón está cautivo? ¿Qué te impide vivir en santidad? ¿Qué cosas te impiden vivir en santidad? ¿O en dónde tienes puesta tu identidad? ¿Qué te define? ¿Te define tu profesión? ¿Te define tu sexualidad? ¿O te define tu santidad, que Dios te escogió para que seas santo? ¿Qué es lo que te define? Y también, ¿en dónde tienes puesta tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza de vida? ¿En la política? ¿En el dinero? ¿Qué es lo que te mantiene firme? ¿Te mantiene firme la sangre de Cristo, la esperanza del regreso de Cristo y sus beneficios? Si eso es lo que te mantiene firme, entonces dale la gloria a Dios. Pregúntate, ¿quiero esto para mi vida? ¿Quiero este estilo de vida para mí? Si tú realmente quieres este estilo de vida para ti, permítanme, mejor dicho, compartirle solo unas pequeñas formas prácticas de poder vivir una vida en santidad y ser guiados por nuestro Padre. Primero, viviendo conforme al carácter de Dios Padre. Viviendo conforme al carácter de Dios Padre. Pensemos como Dios piensa. ¿Cómo logramos pensar como Dios piensa? Leyendo la Biblia, memorizando su Escritura
y preguntándonos en nuestra vida cotidiana, ¿glorifica esto a Dios? ¿Lo que estoy haciendo glorifica a Dios? Si quieres conocer a este Dios santo, entonces debes conocer lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Esa es la forma de conocer a Dios santo, lo que dice de sí mismo en su propia palabra. Segundo, viviendo conforme a la imagen de Cristo. Pongamos a Cristo delante de nosotros como un espejo. Piensen en eso. Pon a Cristo delante tuyo como un espejo. En cada situación, pregúntate, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en esta situación en mi lugar? ¿Actuaría así? Pregúntate eso en cada decisión que tomes. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y tercero, vivamos conforme a la mente del Espíritu Santo. Vivamos conforme a la mente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nuestro corazón, ¿cierto? Vive en nuestros corazones. Y cambia al pecador. ¿De qué manera cambia al pecador? Primero, nos muestra la necesidad de santificación a través de la convicción de pecado. Si tú te arrepientes de algún pecado, es porque el Espíritu Santo hizo que tú te arrepintieras. El Espíritu Santo es quien te convence de pecado. Tú puedes poner un bypass y pasarlo, pero el Espíritu Santo te está hablando y te dice, arrepiéntete, has pecado. También lo que hace el Espíritu Santo es implantar en nosotros un deseo de santidad. Por lo tanto, si pecas, levántate, arrepiéntete y sigue adelante. Hay perseverancia. Debemos perseverar porque el Espíritu Santo es nuestra mayor ayuda idónea. El Espíritu Santo es nuestra mayor ayuda idónea. Hace todo lo que nosotros no podamos hacer. Ese es el rol del Espíritu Santo. Hace todo lo que tú no puedes hacer en tu vida. El Espíritu Santo lo hace por ti. Y tercero, nos ayuda a alimentarnos de la Escritura y de la oración. El Espíritu Santo nos ayuda a alimentarnos de la Escritura y de la oración. El santo, el que es santo, lucha con este mundo de rodillas. Esa es la forma en que el santo lucha contra este mundo. Lucha estando de rodillas. Así que, hermanos, querida iglesia, el desafío que Pedro nos transmite en esta carta es que conozcamos a este Dios santo, porque en Él encontramos nuestra identidad. Vivamos como hijos obedientes, vivamos con temor reverente. Así que mientras esperamos el regreso de Jesucristo, seamos santos porque Dios es santo. Oremos. Dios misericordioso, Dios amado, confórmanos a tu carácter, Señor. Confórmanos a tu carácter, a la imagen de Cristo, a la mente de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a nuestra necesidad de santidad, a desearla y a esforzarnos por ella, para nuestro beneficio, pero también para la gloria de tu nombre. Amén.